Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar ahora de la historia de España. En la historia de España hemos estado hablando de todo ese concepto que tiene la Edad de Oro, el Siglo de Oro, que ya platicamos, ya dijimos, que comprende en realidad 3 siglos, desde el 15 hasta el 18, pero que se considera, se le llama el Siglo de Oro universal, en todo el mundo, y que en España, por medio de la literatura, se va a ir plasmando los conceptos verídicos, ¿sí?, de lo que está aconteciendo en España, y que aquí una corriente es la que va a ir mencionando todo lo que es en realidad lo que está aconteciendo en España en el Siglo de Oro, que es ese concepto picaresco en el cual se va plasmando, y que aquí en la literatura está reflejada como una farsa nada más. Toda esa literatura, ahí van contando pues eventos con toda esa influencia que venían de los caballeros, de los templarios, de todas esas órdenes, y que ellos traen toda esa información, y que aquí se hace cuando se saca todos los moros de España, se hace como un desprestigio al trabajo, y eso ya lo comentamos que les evita, les va a llevar a estar emergidos en un concepto que no tienen dignidad, porque no tienen, no están basados en conceptos de trabajo, de ahorro para llevar esa vida digna como lo hemos mencionado, y que aquí pues se va a manejar todos los conceptos sinvergüenzas, basados en aquellos recuerdos de tiempos de mocedades, en las que con el dinero que se llega a lograr van a empezar a tener ese concepto de llamarles don, como señores, como algo que son, pero en realidad no son. Están pues comprando esos títulos, porque antes ya se decía don fulanito, don sultanito, pero era motivado a todos esos conceptos de economía que se tenía, si no, no había. Y aquí vamos a ir viendo cómo Pedro Calderón de la Barca, ¿sí?, que va a escribir una obra donde se llama El Buscón, y vamos a ir viendo un concepto que se llama la vida es un sueño, ¿sí? Es como una obra de teatro que vamos a comentar más adelante. Todo esto, las personas que estaban en todo, pues se puede decir que venían de ese rezago, de todos los que no habían tenido reconocimiento, de toda la gente que habían estado minimizadas en todos aquellos años, de que aunque sirvieron a su país, no fueron reconocidos, y que cuando llegan ellos a América van a ir buscando pues esa forma, porque cuando empezaron a llevarse todo el dinero de la Potosina de México, de todo ese dinero que se fue a España, ellos edificaron castillos, vivieron pues con lujo, con pompa, pero no invirtieron, cosa que fue diferente en la historia de Inglaterra, porque ellos, a base de todo lo que le quitaron a los españoles en alta mar, ¿sí?, ellos van a empezar a hacer todo lo de la revolución industrial. Ellos sí lo invirtieron y se vieron las ganancias, y en España no. En España todo ese lujo, toda esa pompa que tenía, se lo gastaron, no invirtieron, como pasa en muchos lugares, como actualmente está pasando en Venezuela, donde todos los conceptos de petróleo no se canalizaron debidamente, y que hubo un ciclo de apogeo, pero que no guardaron para la posteridad. Aquí vamos viendo cómo se va a ir perpetuando todos estos ingleses cuando invierten, porque ellos invirtieron en toda su revolución industrial y tuvieron logros. Vamos a ir viendo que a través de todo este concepto de literatura
acerca de los personajes que van a ir saliendo, pues vamos a ir mencionando pues a Miguel Cervantes, el que hizo el Quijote de la Mancha. Es y ha sido hasta la fecha la figura más relevante de la literatura española, así como también el novelista más admirable de todos los tiempos. En una palabra, por la gran riqueza de su obra, es el máximo exponente del clasicismo español en la Edad de Oro. Aquí nos vamos a ir dando cuenta que en el género novelesco la figura de Cervantes se agiganta, y refiriéndonos solamente a la novela ejemplar, se afirma de que aún sin haber escrito el Quijote sería Cervantes, autor de esta novela ejemplar, uno de los más grandes novelistas en el mundo entero. La fuerza de la sangre, la gitanilla, el rinocente y el coetadillo, la ilustración fregona y el licenciado Vidriera, el coloquillo de los perros, son una de las obras que se cuentan entre sus logros de él, que tenemos la Galatea, comedias, entremeses, el ingenioso Hidalgo de la Mancha, los trabajos de Pérsiles y Sigimoda, entre los que estamos viendo. Ese es uno de los personajes que está en el Siglo de Oro de España. Pero también aquí vamos a irnos dando cuenta cómo Luis Góngora Argote, que nació en Córdoba, España, viene a ser el mejor literato que asimila dos principios del luteranismo. Ha sido a través de los tiempos uno de los escritores más discutidos, puesto que algunos lo llevan a otros, unos lo elevan y otros lo derriban. Sin embargo, lo cierto es que su lengua alcanza una de las máximas elevaciones en la historia. Del que uno de los poemas más largos que alcanza un gran equilibrio de conjunto lo es Polifemo, en tanto que panegírico al duque de Lerma es oscuro. Él supo manejar muy bien conceptos llenos de agudeza y pleno en una antítesis, tal como sucede con el soneto de Quevedo llamado Defiendo el amor. Es el hielo abrasador, es fuego helado, es helada que duele y no se siente, es un sueño bien, un mal presente, en el breve descanso muy cansado. En el puente adviértase la contraposición de ideas y de una antítesis continua. Se trata de un hielo que abrasa, un fuego que hiela, una herida que duele sin sentirse, y bien y un mal presente y ausente, etc. En esta parte de su grandeza, el del son, se manejan pues los dos dramas. La firmeza de Isabela y el doctor Carlino, y en algunos pequeños poemas como romances, letrillas, soneto y inclusive hasta canciones. Aquí nos vamos a ir dando cuenta de que vienen a ver todos estos personajes de la Edad de Oro que se va a reflejar en el teatro. Aquí vamos a ir viendo cómo va a ir encajando la vida en sueños profundos, donde por medio de la literatura se va a ir encontrando las verdades del alma humana. Acuérdense que todos ellos venían de ser espadachines. Pedro Calderón de la Barca, español, que contribuyó él también como espadachín en la guerra de cuando estaban peleando los Flandes. Y aquí vamos a ir viendo cómo, cuando se va a ir marcando la segunda división
de todos estos conceptos, de todos estos ideales que ellos venían arrastrando. Cuando hablamos de la obra Al Buscón, refugio de los descartados, que eran considerados los soldados o los rutilantes, que ellos venían, como ya les he explicado, de toda esa contribución a su país sin reconocimiento, y que aquí van a estar los que pelearon en la guerra del Lepanto y que nunca les dio nada a su país, como pasó en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia, en todos esos países. Muchos personajes no se les es reconocido todo lo que aportan, y aquí pues ellos andan buscando ese reconocimiento. ¿Y cómo hacen? Pues que la vida diaria pues sea cotidiana, que tengan que vivir al día para buscar ese tiempo, que en el tiempo que estábamos hablando, la mayoría eran personas cléricas o eran del ejército, pero la otra parte, la que no tenía nada, eran los que estaban luchando el día a día, y que Lope de Vega va a ir haciendo también una semblanza en esta época de la Edad de Oro. Él va a nacer en Madrid, Lope de la Vega y Carpio. Va a nacer en 1562 y va a morir en 1635 en la misma ciudad a la edad de 73 años. Se le ha considerado como el creador del teatro nacional debido a que su genio le inspiraba tanto en temas patrios como extraños. Además, que supo manejar de igual manera lo antiguo y lo moderno, logrando ser un auténtico creador del teatro, al cual supo dejarle todos los matices en su misma obra. Encontramos que a veces a la buena de Dios, sin un plan definido, multiplica los episodios de su amontonamiento, desluce. En ocasiones es más ordenado y presenta esencias poéticas. En su tercera manera se muestra ponderado, de refinado gusto, inclusive hasta prudente. Cuando nosotros hablamos en el teatro de todos estos personajes de la Edad de Oro, vamos a ir plasmando cómo el pensamiento va a ir evolucionando, y para que encontremos todo esto, ¿a quién se va a inspirar? Lo mismo en la ciudad que en el campo, y por ende en la novela o en la vida real, o en lo tradicional o en lo clásico. Puente Ovejina es un verdadero drama, un ejemplo vivo de la solidaridad para tomar venganza común con el común agravio. Fue creador de piezas cortas, autos consagrados, coloquiales, loas y entremeses, además de comedias, como son dignas de citarse: La creación del mundo, de corte religioso, El laberinto de Greta, que es mitológico, y El esclavo de Roma, que es de la historia clásica. Y en medio de todas estas creaciones, sus crónicas y sus leyendas dramáticas, todas de España, dentro del cual alcanza toda esa plenitud, Peribáñez y El comendador de Ocaña y Fuente Ovejuna. En su éxito, sin lugar a dudas, se debe a la idealización que hizo de la vida de la época y de la esencia del soneto y del es. ¿Qué tengo yo en mi amistad procuras? ¿Qué intereses se te siguen, Jesús mío?